Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Aguilar Castillo y hoy voy a hablar acerca de los temas que llevamos a cabo dentro del semestre. Bueno, dentro de los temas impartidos en este semestre, el primero fue el matrimonio, el cual yo impartí con mi compañero a la clase. El matrimonio es una institución de carácter público y de interés social. Su principal proyecto es juntar a hombres y mujeres en sano matrimonio para formar familias. Esto tiene que ser en una relación que sea mutua. Esto tiene que ser mutuo. Si no tienen el consentimiento de ambos, esto es inválido. Esto se tiene que hacer en frente de un juez para que él lo considere válido ante el registro civil. El siguiente tema que vimos en este semestre fue el del parentesco. Dentro del Código Civil del Estado de Jalisco, el parentesco es en forma civil, afinidad y consanguinidad. Esto es en forma ascendente y descendente. En forma ascendente somos nosotros, nuestros hermanos, nuestros primos y los hijos sustantivamente de nosotros, de nuestros hermanos y de nuestros primos. Y descendentes son nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y nuestros padres. Otro tema puede ser los alimentos y las obligaciones alimenticias. Dentro de los alimentos, cuando hablamos de un divorcio, a veces se especifica en estos escritos que el padre tanto como la madre deben de dar alimentos a sus hijos cuando estos no tienen la patria potestad. Y también si la tienen, la patria potestad, también se pueden dar alimentos económicos. Dentro de los alimentos también podemos hablar cuando el padre es mayor de 80 años y él ya no puede trabajar o no tiene los recursos para poder hacerlo. El hijo también se tiene que encargar de darle alimento a su padre, ya que él ya no puede trabajar. También podemos hablar de que los padres tienen el derecho de darle alimentos y obligaciones a sus hijos hasta que cumplan la mayoría de edad, que son los 18 años. Esto es dependiendo. Si el hijo tiene alguna enfermedad, este tipo de artículos cambia totalmente, ya que el padre tiene que seguir dando este tipo de alimentos a estos hijos, ya que ellos no se pueden mantener económicamente. También podemos hablar que los alimentos también se pueden dar aunque el hijo sea adoptado o mutuamente. Si el padre adoptó al niño, el hijo también tiene las obligaciones de darle alimentos a su padre aunque no sean de sangre, ya que esto lo hacen escritamente, un papel que especifica que el hijo se convierte parte de la familia en cuestión de consanguinidad, no, pero en un papel ellos son padre y hijo. Uno de los temas también vistos en este semestre es el patrimonio de familia. El patrimonio de familia se tiene que hacer ante notario público y en los objetos que pueden entrar en un patrimonio de familia son la casa habitación, los automóviles, las pertenencias que en la casa habiten y también podemos entrar en las microempresas que ellos tengan. Para poder tener un patrimonio familiar tienes que estar o casado, estar en concubinato o tener algún lazo sanguíneo entre ellos. Para poder vender alguno de los objetos que están en el patrimonio familiar, necesitas tener la autorización de todos los integrantes de tu familia que en el patrimonio familiar se encuentren. Otro tema que vimos es el concubinato. El concubinato es muy parecido a lo que es el matrimonio, solamente que en este no estás ante una autoridad pública. Y dentro de lo que es el concubinato tienes que tener aproximadamente más de 2 años con una persona o haber tenido un hijo anteriormente. Para poder contraer el concubinato no puedes haber estado casado o puedes tener otra concubina para poder contraer el concubinato. El concubinato tiene los mismos derechos
que el matrimonio. Puedes adoptar o puedes tener una reproducción asistida dentro de lo que es el concubinato. Otro tema es la nulidad del matrimonio. Este se puede dar cuando dentro de los procesos para poder contraer matrimonio existió algún pequeño problema al escrito o en el proceso de este matrimonio. También se puede dar cuando una de las partes tenía algún matrimonio en otra región y no se dieron cuenta y sale el caso en que él está casado anteriormente, así que este matrimonio se desecha porque él aún sigue casado con su anterior pareja. También se puede dar la nulidad cuando entre los cónyuges no existió la plena totalidad de su efecto de que ellos decidieron casarse por propia persona. Otro tema es el divorcio. El divorcio es la acción que disuelve el vínculo matrimonial. Estamos hablando que en el divorcio existen dos tipos, sin causa y mutuo consentimiento. Cuando hablamos del mutuo consentimiento, estamos hablando cuando las partes deciden divorciarse por ellas mismas, cuando entre ellos ya no existe la compatibilidad entre ambos. Y en estos casos se da la guardia y custodia. Cuestión de un caso, cuando se abre un expediente, lo primero que se pide es la guardia y custodia, las formas en que van a quedar ellos, si en este matrimonio existieron algunos hijos y en los términos y condiciones en que ellos quedan. También podemos hablar de la casa habitación donde ellos estuvieron viviendo dentro de este matrimonio, en cómo se van a repartir. También si hablamos de los bienes que ellos tuvieron cuando estuvieron en matrimonio. Y también podemos hablar que cuando es sin causa, puede ser que entre las dos partes pueden ir ante un juicio de lo familiar para poder arreglar sus situaciones. Otro tema es la violencia intrafamiliar. Se conoce como violencia intrafamiliar cuando uno de los cónyuges infiere algún maltrato tanto como físico como psicológico a uno de sus integrantes de su familia, que puede ser en este caso a su cónyuge o a sus hijos. Cuando existe alguno de estos problemas en la familia, podemos hablar de que hasta este tipo de personas son malas para la familia, así que pueden estar en la cárcel a partir de 1 a 6 años de cárcel por violencia intrafamiliar. Otro tema visto en este semestre es la filiación. Cuando hablamos de filiación es cuando juntamos los ascendentes y los descendentes de tu familia. Dentro de los ascendentes y los descendentes estamos juntando lo que son nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestros deberes dentro de este núcleo familiar. También podemos entrar con nuestros padres y nuestras madres dentro de la filiación. O también podemos hablar cuando queremos reconocer alguno de nuestros lazos familiares, tanto como de nuestra madre como de nuestro padre. Otro tema es la adopción. La adopción es el estado jurídico mediante el cual un adoptante se confiere a ser un hijo. Dentro de la adopción existen dos tipos, la adopción plena y la adopción simple. Cuando hablamos de la adopción plena, estamos hablando que se forman los padres, la madre, el hijo y la familia de ambas partes. Esto quiere decir que la familia puede opinar en cuestiones legales, y cuando hablamos de la adopción simple solamente es entre la mujer y el hombre en cuestión del hijo. Dentro de la adopción también existen diferentes reglas. Para poder adoptar, el hijo tiene que ser huérfano o simplemente cuando alguien puede perder la patria potestad. También puede ser los hijos de afiliación o los huérfanos de padre o madre.
El siguiente tema es la patria potestad. La patria potestad es cuando ambos cónyuges están peleando por la situación de sus hijos. Esto es decir, los derechos y los deberes de los hijos. Esto lo hace lo que es la protección para niños y niñas y adolescentes. Ellos ayudan a que los menores tengan una mejor vida o tengan sus derechos en cuestión de sus padres, para el cuidado y la alimentación de ellos. También vamos a hablar de lo que es la tutela. Cuando se habla de la tutela, es la protección que se le da a un joven o a alguna persona con problemas, ya que la tutela es la persona que decide por ti, ya que tú no tienes las facultades para poder decidir propiamente. Nuestro último tema que tuvimos en este semestre fue la mediación familiar. Lo que es la mediación familiar es como los juicios orales en materia familiar, ya que en la mediación familiar estamos hablando que las dos partes se pueden ver y hablar específicamente de lo que se está tratando, que puede ser desde un divorcio o la patria potestad de alguno de sus hijos. Esto es una forma más rápida de poder tener un juicio, y esto se hace para poder llegar a fáciles acuerdos entre las partes para poder tener un mejor desarrollo de la situación. Bueno, muchísimas gracias por ver mi video, esto sería todo. Y para terminar, todo lo anterior dicho fue sacado de lo que es el Código Civil del Estado de Jalisco, de nuestro libro de texto, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de los anteriores trabajos que tuvimos dentro de todo nuestro semestre y de los videos de mis compañeros hechos.